Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, Ecuador. Esperando que estén siempre muy bien y mandándoles un gran saludo desde Canadá, como siempre, a la querida radio del Señor en su programa Israel. Esta es tu música, del señor Bolívar Flores. Les mando, como siempre, un gran saludo. Y aquí estamos en nuestro querido segmento, como siempre, conmigo, Sheila Schwartz, de Israel a tu alcance. Y esperando que estén todos muy bien y mandándoles, como siempre, un gran saludo a todos los que nos estén escuchando desde Ecuador, desde otros países latinos o desde otros países que no sean latinos también. Un gran abrazo. Y vamos a continuar hoy con lo que venimos viendo hace muchos segmentos sobre la historia bíblica de nuestro querido Israel, desde los principios hasta la creación del Estado de Israel moderno actual como lo tenemos actualmente. Ahora vamos a ver en este segmento, ya habíamos hablado la vez pasada sobre cómo comenzó el cristianismo en Israel y sobre la época del famoso rey llamado rey de los judíos, el rey Herodes. Entonces hoy vamos a hablar de la parte de Israel, de la parte de la etapa, digamos, en que estuvo invadiendo el imperio bizantino, porque así se llama el imperio que en esa época dominaba el territorio de Israel. Estamos hablando de los años 313 a 636 después de Cristo. Después que se adoptó el cristianismo y se fundó ese cristianismo, el emperador en el año 313 se crea el imperio bizantino y entonces el imperio bizantino hace que Israel se convierta por unos años en un pueblo cristiano, dejando mayoritariamente el judaísmo. Se construyeron iglesias en lugares santos como en Jerusalén y se crearon unos monasterios en Belén y en Galilea. Los judíos no podían tener cargos públicos, se les había prohibido ser funcionarios públicos. Pero los judíos tenían también otra prohibición muy importante, que solo podían entrar a Jerusalén un día al año, lo cual realmente es muy triste después de todo lo que había sucedido con la destrucción del templo, con las limitaciones para estar en Jerusalén, de nuestro querido pueblo. Entonces solo podían entrar un día al año y ese día se llamaba Tisha B'Av. De aquí viene una festividad muy importante en el calendario judío que por supuesto se mantiene hasta el día de hoy y se sigue festejando en conmemoración a esto que se llama la festividad, en hebreo se llama del día Tisha B'Av, porque era el único día que en esa época podían entrar a Jerusalén. Entonces se había planteado lo de la destrucción del templo y como todo venía bastante mal para los judíos en Israel, aparece después en nuestra historia y en nuestro periodo, viene la invasión de los persas en el año 614. Esta invasión de los persas, ¿se acuerdan que los persas ya habíamos hablado antes? Se habían estado en otra época también invadiendo, ¿se acuerdan? Invadiendo Israel. ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿Se acuerdan de los judíos que se exiliaron en Babilonia? Bueno, ahora volvemos en el año 614 después de Cristo a que esta invasión de los persas fue apoyada por los hebreos, por los judíos, porque tenían esperanzas de liberarse de todo lo que les estaba ocurriendo. Entonces en el año 614 los persas pudieron entrar en Jerusalén y les otorgaron en esta buena forma, o sea, digamos, fueron bastante humanitarios y se les otorgó la administración de Jerusalén a los judíos, que antes no la tenían, y se les otorgó esta administración. Pero lamentablemente esto duró solo 3 años. ¿Por qué duró 3 años? Porque en el 629, después de Cristo, el ejército bizantino, que era el ejército del cual estábamos hablando antes, en la época anterior, donde la mayoría era cristiana, este ejército, como les dije, llamado bizantino, volvió a entrar en Israel y en Jerusalén y expulsó a la población judía. Nuevamente, quiere decir que en el 614, cuando invadieron nuevamente los persas, solo duraron por 3 años.
En el 629 los persas fueron nuevamente echados de Israel, volviendo a estar allí el ejército bizantino. Por lo cual esta época y este segmento de la historia de Israel se llama época bizantina. Así vemos desde la historia, desde los primeros tiempos, desde las épocas de los reyes, de las monarquías, que ya vimos, rey David, rey Saúl, rey Salomón, y luego todas las invasiones, destrucción del templo, Jerusalén, todo lo que va sucediendo poco a poco hasta el Israel actual. Así que es muy interesante todo, seguirlo desde el principio y entender cómo nuestro querido Israel actual pudo liberarse, pudo ser un Estado moderno como es hoy en día, democrático, con todas las libertades, un Estado fuerte, un Estado que sigue progresando, que sigue teniendo a Jerusalén y a toda su historia alrededor. Entonces, la semana próxima, queridos amigos, vamos a continuar con nuestro querido segmento de Israel a tu alcance, que sucede después del año 629 después de Cristo, que vuelve a entrar el ejército y la invasión bizantina a Israel. Los dejo por ahora deseándoles una buena semana y como siempre les digo, leitraot, o sea, hasta la próxima y muy buen fin de semana y gracias por escucharnos. Muchas gracias y hasta la próxima semana con Israel a tu alcance.